Régimen de insolvencias y la protección del consumidor de vivienda. Conferencista: Nicolás Polanía Tello. Superintendente Delegado, Procedimientos de Insolvencia. Superintendencia de Sociedades. Vamos a hacer una presentación general sobre el tratamiento del consumidor en la insolvencia, en especial en lo que se refiere al consumidor de vivienda, que, como se acaba de mencionar en la introducción, es realmente un consumidor de un bien especialmente sensible, que determina en muchas ocasiones la conjunción de muchos proyectos de vida. Por eso es tan importante que el derecho ofrezca soluciones reales y que permitan la eficacia de los derechos. En primer lugar, el plan de la exposición está compuesto en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer unas breves anotaciones sobre las generalidades sobre el régimen de insolvencia para efectos de tener un contexto normativo preciso. En segundo lugar, lo vamos a referir al tratamiento que tiene actualmente desde el punto de vista estrictamente normativo el consumidor en materia de insolvencia y finalmente unas anotaciones finales sobre la línea de decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre el consumidor de vivienda. Generalidades sobre el régimen de insolvencia. El régimen de insolvencia, los regímenes de insolvencia, los distintos sistemas para tramitar los concursos de acreedores constituyen uno de los posibles remedios al fenómeno de la crisis empresarial. Los sistemas de insolvencia, junto con instituciones como la limitación de la responsabilidad, tienen una incidencia profunda en el desarrollo económico, en la estructura misma de las economías de los países en donde operan. No podría haber emprendimiento, no podría haber innovación, no podría haber desarrollo económico si no se dispone de unas herramientas que permitan no solo que el riesgo empresarial que se asume tenga una limitación en cuanto a la extensión de la responsabilidad, y eso lo permiten las sociedades de capital, sino también si no se castiga el fracaso empresarial. Si el empresario tiene segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, que no quede condenado al fracaso el empresario por el fracaso de su emprendimiento. Y eso lo permiten los regímenes de insolvencia. Entre otras cosas, los regímenes de insolvencia buscan la protección del crédito. Mucho se discute en la literatura concursal sobre si los regímenes de insolvencia deben favorecer a los deudores, sobre si deben favorecer a los acreedores y cuál debe ser el rol del Estado frente a las empresas en crisis: salvarlas a toda costa, liquidarlas. La aproximación que se ha hecho desde la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia es que los regímenes concursales no tienen que ser ni a favor ni en contra ni del deudor ni del acreedor, que los regímenes de insolvencia deben buscar la tutela efectiva del crédito. Y desde esa perspectiva, el deudor y el acreedor son sencillamente dos caras de la misma moneda, porque la institución que es necesario proteger es la institución del crédito, porque el crédito es el motor de la economía, porque el crédito financia tanto la producción como el consumo. Y desde ese punto de vista, la integridad del crédito es definitiva para las decisiones de negocio. Para un inversionista, para un emprendedor, para un empresario es tan importante la facilidad para hacer negocios como la facilidad para salirse de los negocios. Para un actor del mercado de crédito, en Colombia las compañías se financian en el mercado de crédito, el mercado de capitales en Colombia es incipiente. Alrededor del 75% de la financiación que obtienen las compañías en Colombia tiene como fuente el crédito. Y el crédito no necesariamente colocado por las entidades financieras. Los grandes financiadores de los empresarios colombianos no son los bancos,
son sus proveedores. Entonces, desde ese punto de vista, la Superintendencia de Sociedades en los últimos tiempos ha tenido un especial empeño en que se fortalezca la tutela del crédito, porque ese es el bien jurídico que se busca proteger en la insolvencia. Y por supuesto los regímenes de insolvencia tienen un impacto directo en el modelo económico, en el emprendimiento, en la innovación, en el desarrollo, en la posibilidad de fracasar sin que el fracaso empresarial signifique una condena definitiva. Hay muchos países que aún continúan con el rezago del concurso culpable, y entonces las compañías que entran al concurso recuperatorio, a reorganización o a reestructuración empresarial son vistas como si tuvieran algo de qué avergonzarse. Existe un riesgo reputacional y ese es un asunto cultural. Por supuesto, en los países más desarrollados los sistemas de insolvencia funcionan con suficiente rapidez, responden de manera adecuada a los retos que impone el mercado y eso permite que de una u otra manera los activos productivos que tiene un empresario sirvan para honrar las deudas de su gestión industrial. La insolvencia tiene dos modalidades, o es recuperatoria o es liquidatoria. La insolvencia recuperatoria busca que a través de un contrato, de un acuerdo de reorganización, los acreedores se pongan de acuerdo con los acreedores internos, antes con el deudor, sobre la mejor manera de pagar las deudas. En últimas, en el acuerdo de reorganización no solo se trata de incorporar plazo y tasa a las obligaciones ya vencidas, sino de una verdadera reingeniería del negocio, y eso lo permite la Ley de Reorganización Empresarial colombiana. Son dos procesos, los recuperatorios, el proceso de reorganización empresarial, el proceso de validación judicial. La diferencia entre ellos es sencillamente que en el de validación judicial el empresario deudor llega con el acuerdo de reorganización listo, votado por sus acreedores y solo queda pendiente la aprobación del juez del concurso. En el proceso de reorganización empresarial, por el contrario, todo el acuerdo de reorganización se logra a instancias del despacho de insolvencia. Y la insolvencia liquidatoria, cuyo proceso es el proceso de liquidación judicial, constituyen las tres modalidades de insolvencia judicial en Colombia y aquí vale la pena hacer la siguiente acotación. Muchas veces se considera que la liquidación es mala y la reorganización es buena, que lo que debe hacer el Estado como política pública es salvar a las compañías y evitar que se liquiden. Y eso, por supuesto, es primero un dato falso y en segundo lugar es una idea que distorsiona la función económica de los sistemas de insolvencia. En un sistema de insolvencia eficiente y moderno, sea cual sea el escenario de la insolvencia, sea recuperatoria o sea liquidatoria, de lo que se trata es que esos activos productivos generen el mayor retorno posible para honrar las deudas de los acreedores. Si para eso es necesario salvar la compañía porque es viable, el escenario será el de la reorganización empresarial. Pero si esos activos productivos pueden generar mayor retorno, mayor posibilidad de satisfacción de las deudas de los acreedores en la liquidación, pues nada se opone a que sea ese el escenario en que se debata la insolvencia. Muchas veces, para salvar a una empresa, se requiere liquidar su cascarón, liquidar la sociedad. En ese sentido, entonces, no es de recibo, en las más modernas aproximaciones, concluir que necesariamente la liquidación es una opción indeseable. A veces la liquidación es el mecanismo idóneo para descargar de deudas al empresario, para relocalizar esos activos en otros sitios del mercado en donde puedan seguir produciendo rendimientos. En todo caso, trátese de insolvencia recuperatoria o de insolvencia liquidatoria, todo el sistema se estructura a partir de una institución básica, y es la institución de la prelación de créditos. La prelación de créditos es un sistema de ordenación de deudas para su pago. En términos generales y en principio todos los acreedores son iguales.
En últimas, A le debe a B. Es una relación de crédito básica. Pero los sistemas jurídicos han ido avanzando en el establecimiento de causas de preferencia especiales y generales. Es decir, el legislador se ha empeñado en diferenciar distintos tipos de créditos, distintos tipos de acreedores, y ha llegado a la conclusión, en el caso colombiano, de que son 5 clases: los acreedores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta clases. Los acreedores de primera clase son los acreedores laborales, son los acreedores institucionales por impuestos, además de los menores de edad por alimentos, además de las instituciones de seguridad social y parafiscales. Los acreedores de segunda clase son los acreedores prendarios, aquellos cuyo crédito está garantizado con un bien mueble. Los acreedores de tercera clase son los acreedores hipotecarios, aquellos cuyas deudas están respaldadas por bienes inmuebles. En cuarta clase se ubica a las deudas por retenciones que hagan particulares de impuestos y las deudas de los proveedores estratégicos de las compañías en insolvencia. Y en quinta clase, es una clase residual en la que va todo aquel acreedor o todo aquel crédito que no tenga una causa legal de preferencia o de privilegio. Aquí es necesario hacer la siguiente precisión. A partir de la vigencia de la Ley 1676 de 2013, la Ley de Garantías Mobiliarias, se introdujo una profunda, tal vez la más profunda, reforma al régimen concursal colombiano. Y eso ocurrió a través de la introducción de la figura del acreedor garantizado. El acreedor garantizado es un superacreedor, es como un acreedor prendario o hipotecario, pero con esteroides, porque subsume absolutamente todas las posibilidades de pago que haya en el concurso. Y esto no es extraño, no es un exotismo colombiano, sino que responde a los más avanzados sistemas de insolvencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el Reino Unido, existen los acreedores garantizados y los no garantizados, solo esos 2 grupos de acreedores. Y desde el punto de vista del análisis económico del derecho, lo que se dice es que lo deseable es que en insolvencia se mantengan las relaciones que existían en la preinsolvencia, es decir, que la situación concursal no comprometa los derechos de aquellos acreedores garantizados que se empeñaron en estructurar su garantía, que negociaron la garantía, que se hicieron un esfuerzo adicional por conocer a su contraparte, por estructurar todo un negocio que le permitiera anticipar con algún grado de certidumbre cuál sería la suerte de ese crédito en el escenario de insolvencia, y que esos acreedores tienen que recibir un mejor trato en sede de reorganización o de liquidación judicial. Pero eso es un tema que escapa a los alcances de esa presentación, pero solo para que lo tengan en cuenta, no es solo la prelación de créditos del Código Civil, sino ahora, en virtud de la vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, también es necesario considerar al acreedor garantizado. ¿Cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el consumidor o que tiene el consumidor hoy en día en Colombia? El consumidor como deudor tiene un tratamiento especial y el Código General del Proceso se encarga de asignarle ese tratamiento especial y estableció todo un régimen que fue recogido por el Código General del Proceso, pero que ya estaba vigente desde antes de la expedición del Estatuto Procesal, y es el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Este es un régimen diseñado precisamente para el consumidor deudor, no para el empresario, porque ese tendría que venir al régimen de insolvencia empresarial, sino para el consumidor que se ve afectado por el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, con créditos hipotecarios, con créditos de consumo. Para ese personaje fue diseñado el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, el consumidor como deudor sí tiene un tratamiento concursal especial, pero el consumidor como acreedor no. El consumidor como acreedor no. Y esto es un punto de partida bien importante, porque esto supone que se entienda de mejor manera cuál fue la dirección por la que optó la Superintendencia de Sociedades frente a esta última realidad. Es decir,
que el consumidor, en este caso el consumidor de vivienda, no tuviera ninguna clase de privilegio en términos concursales. Y es así porque así lo quiso el legislador. Es una opción del legislador. Cualquier cambio estructural que se quiera sobre esta materia específica tiene que venir de la mano, y con eso adelanto una conclusión, de una reforma legislativa. De lo contrario, la suerte de los consumidores, en términos generales, en un concurso recuperatorio o liquidatorio del productor, es quinta clase. ¿En qué consistió entonces la decisión de la Superintendencia de Sociedades? Aquí, por supuesto, tengo que hacer la siguiente salvedad. Estos procesos de insolvencia a los que nos vamos a referir en términos puntuales, aún están muchos de ellos en trámite, y eso impone ciertas restricciones puntualmente en lo que puedo decir en este escenario, que en todo caso se dirá con estricto ánimo académico. Dicho eso, entonces solo me puedo referir a lo que ya ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es lo siguiente. El caso preciso que todos conocen es el de la insolvencia del Grupo CDO. El Grupo CDO es un grupo económico dedicado a la construcción en Antioquia. Es mucho más grande de lo que aparece ahí expresado, pero esas son las compañías que están en insolvencia del grupo. De esa lista de compañías, las que están en rojo están en proceso de liquidación judicial, las que están en negro están en proceso de reorganización empresarial, y hay un controlante. El controlante fue definido a través del trámite respectivo en la Superintendencia de Sociedades para la definición del grupo empresarial y de controlantes. Ustedes conocen el caso, por supuesto. Hubo unos errores, productos defectuosos propiamente dichos, ya así ha sido declarado judicialmente, y esos productos defectuosos causaron una serie de daños a los consumidores. Hubo uno, digamos, que trascendió, hubo una tragedia, y hubo otros que, a raíz de lo que ocurrió con el primero, se dio lugar a una serie de experticias para lograr determinar el estado de habitabilidad de los otros bienes, y eso generó, en términos generales, la insolvencia de las compañías del grupo CDO. La compañía propietaria del edificio Space era Lérida. Lérida CDO ingresó de inmediato a un proceso de liquidación judicial. Las otras compañías, en razón de la profunda imbricación societaria de algunos vasos comunicantes que permitían de cierta manera cuestionar la independencia jurídica real de las compañías, llevaron al fenómeno de la insolvencia de grupo empresarial, que es un tipo de insolvencia con algunos contornos particulares. En este caso en particular, y es a lo que voy en términos prácticos, hay dos grupos de consumidores. Unos consumidores consiguieron, a través del ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, la declaratoria judicial de la responsabilidad de su productor. Otros consumidores están todavía en trámite sus litigios para conseguir que se declare la responsabilidad de su productor. Y esos son los dos grandes grupos de consumidores, y ya vamos a ver por qué es importante esta primera precisión. La legislación colombiana traía desde 1968 un articulito muy preciso que les asignaba un tratamiento especial y diferencial a los promitentes compradores de vivienda. Esto es una norma del 68, es anterior incluso al primer Estatuto de Protección al Consumidor. Y dice: los promitentes compradores de vivienda, en caso de liquidación de la constructora, tendrán derecho a ser graduados en segunda clase. Es una opción legislativa un poco exótica porque cuando se trata de garantías inmobiliarias,
La clase que corresponde es la tercera. Sin embargo, el legislador concluyó que para efectos de proteger al promitente comprador de vivienda debía quedar en segunda clase. Y el promitente comprador de vivienda está en una situación de especial sensibilidad, porque a diferencia del comprador de vivienda, el promitente comprador no tiene ni la plata ni la vivienda. El comprador de vivienda, si bien ya no tiene la plata, tiene el título de propiedad sobre el inmueble. Tal vez a partir de esa comprobación, el legislador concluyó que era necesario asignarle una protección especial al promitente comprador de vivienda. Pero al margen de eso, salvo ese específico tratamiento del promitente comprador, todo comprador de vivienda, todo consumidor de vivienda que haya sido víctima de un daño causado por el productor, mientras dura su proceso de protección al consumidor, deberá ser reconocido en los procesos de insolvencia como un acreedor de quinta clase y de carácter litigioso. Es decir, no es titular de un crédito cierto por un valor determinado de dinero, sino que es titular de una expectativa de crédito que deberá ser declarada por el juez en el proceso. Y queda en quinta clase porque la ley no le asigna ninguna protección especial. Los privilegios, las preferencias, por regla general, en principio deben tener fuente legal. Y tiene que ser así, porque si el legislador no distingue, en principio no es dado hacerlo al intérprete. Entonces, la foto actual de la circunstancia jurídica de los consumidores de vivienda en la insolvencia en Colombia es que los promitentes deben quedar graduados en segunda clase y los compradores en quinta clase. Ese es el estado de cosas. Cuando quedaba en firme el fallo a favor de los consumidores, a lo máximo que podían aspirar era quedar en la misma clase, pero ya como acreedores ciertos, sin ninguna otra clase de consideración. Esto dio lugar a que en el proceso de insolvencia de las compañías del Grupo CDO, a raíz de la firmeza de un fallo de protección a los consumidores que se obtuvo en primera instancia ante la Delegatura de Procedimientos Jurisdiccionales, de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y que en segunda instancia fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá. Esto supuso la necesidad o el reto tal vez para el operador concursal de revisar la situación de los consumidores, y tal vez quepa con mayor o menor justicia el cargo de voluntarismo. Ya vamos a explicar por qué. Pero se consideró que en el caso concreto, no tanto pensando en la circunstancia de estos consumidores de vivienda en Medellín, Antioquia, sino pensando en todos los consumidores de vivienda. Es que fíjense en el escenario en que queda un consumidor de vivienda cuya propiedad se destruye. En un concurso de acreedores del constructor, la ley indica que debe ser calificado y graduado en quinta clase. En este caso en particular, a raíz de toda esta tragedia del edificio Space y de todas las afectaciones que hubo sobre unos consumidores de vivienda, sobre todo tratándose de ese bien jurídico de la vivienda, y a raíz de un fallo en firme a favor de estos consumidores, cuya suerte hubiera sido sencillamente cambiarle la naturaleza al crédito de litigioso a cierto y no otra, se permitió el operador concursal, no de manera inopinada ni improvisada, sino como fruto de un esfuerzo de materialización verdadero de la justicia del caso concreto, establecer una regla. Si se quisiera un alcance más general, tendría que ser por vía legislativa, pero en el caso particular se estableció una regla. Y esa regla es, a los
consumidores de vivienda que tengan un fallo a su favor en firme, se les debe dar un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial consistió, ya lo vamos a desarrollar a espacio, en que los créditos ya ciertos reconocidos a favor de ellos pasan de quinta a primera clase. A primera clase. Después de los créditos laborales, de los créditos fiscales, vendrían, en este caso concreto, y es presumible que si no se trunca el proferimiento de esta regla jurisprudencial, los llamados acreedores involuntarios, siempre que sean consumidores de vivienda con fallos de protección del consumidor a su favor y en firme. Eso es un tratamiento excepcionalísimo, que la verdad sea dicha, no fue fácil tomar, y ya vamos a ver por qué y cuáles fueron los retos precisos a los que se enfrentó el operador concursal en este punto específico. Teníamos entonces un fallo de primera instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio que estimó las pretensiones. Después sobrevino un fallo de segunda instancia en el que el juez del consumo, ADCEM, el Tribunal Superior de Bogotá, fue más allá de lo que había dicho el juez del consumo de primera instancia. Amplió la condena, alteró la prelación, es decir, estableció una orden concreta de acuerdo con la cual las sumas debidas por estos conceptos debían ser pagados como gastos de administración, y ya vamos a ver en qué consisten los gastos de administración. Y, por último, incorporó unas órdenes jurídicamente imposibles de cumplir. Esa era la composición de la situación jurídico-procesal de estos consumidores. Entonces, los consumidores concurrieron al foro de la insolvencia con su fallo. Los auxiliares de la justicia, los promotores y los liquidadores de los procesos de insolvencia de las compañías del grupo, llegaron al despacho del juez del concurso con el fallo. Preguntan, ¿qué hacemos con esto? El operador concursal partió de una premisa básica, y es la siguiente: las providencias judiciales hay que cumplirlas. Eso es el presupuesto básico y mínimo de un Estado social y democrático de derecho. Ahora, como vamos a ver, ese fue uno de los problemas jurídicos que se plantearon respecto de esta decisión. ¿Debía el juez del concurso aplicar rígida e inopinadamente el fallo del juez del consumo, a pesar de que incluyera órdenes imposibles de cumplir y a pesar de que alterara la prelación? Esto es importante por lo siguiente: las normas de insolvencia y particularmente las normas de liquidación judicial prevalecen respecto de cualesquiera otros ordenamientos jurídicos que les sean contrarios. Y esto es así por la lógica misma del sistema y del procedimiento de insolvencia. Entonces, el estatuto tributario tiene que ceder. Las normas de protección de los trabajadores tienen que ceder. Las deudas por aportes a fondos de pensiones a salud tienen que ceder. Todos los derechos de todos los acreedores se relativizan de manera necesaria en el escenario de la insolvencia. Los acreedores resignan sus derechos auxiliares, no pueden ejecutar al deudor, no pueden perseguir sus bienes, no pueden cobrar intereses moratorios. En eso consiste el principio de la colectividad concursal. Y en el caso particular, frente a esa situación de, digamos, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ir un poco más allá, sin duda, sin la menor duda, con el más encomiable de las intenciones, sobre eso no cabe duda, eso se presume. Pero era necesario armonizar ese mandato judicial con el contexto concursal. ¿Y qué hizo
la Superintendencia de Sociedades para dotar de eficacia real ese derecho de los consumidores que de otra manera hubiera quedado en quinta clase, sin que cupiera el menor reproche desde el punto de vista de la aplicación de las normas. Y es que así venía ocurriendo en Colombia. Esta no es la primera insolvencia de constructoras, no es la primera ni será la última. Y lo que ocurría antes de este caso en particular es que los compradores eran los últimos a los que se les pagaba, si quedaba con qué. El consumidor en la postración absoluta de sus reivindicaciones legales, por incapacidad o imposibilidad material. En el caso particular, se echó mano de un concepto, el concepto del acreedor involuntario. Eso no es una invención de este operador concursal, eso es una categoría bastante conocida en el derecho comparado de la insolvencia y parte de una comprobación básica, y es que una cosa es que yo entre en relación crediticia con A y otra cosa es que este señor me quede debiendo plata porque me causó un daño, es decir, aunque en el fondo la realidad subyacente es la misma, es una plata que se debe, no es lo mismo que esa plata me la deban en virtud de un negocio, de una relación contractual libremente negociada, donde ha habido posibilidad para ambas partes de ajustar sus expectativas crediticias a una disciplina común contenida en el contrato o en un negocio de garantía o una relación de crédito que derive de la ley, como por ejemplo la de pagar impuestos, la de hacer aportes a las entidades de seguridad social. No es lo mismo ese acreedor que el acreedor que se convierte en acreedor porque le causaron un daño. Este último no quería ser acreedor, no quería que le causaran un daño, no quería tener que cobrar en sede judicial la reparación de su daño. Y eso hace toda la diferencia. Los acreedores involuntarios, en términos muy generales, son las víctimas o los dañados en los eventos de responsabilidad civil extracontractual. Eso en términos muy generales. Cuando una víctima de un daño como producto de un encuentro social ocasional deviene en acreedor, es un acreedor involuntario. En el caso particular, teníamos no solo acreedores involuntarios por la propia configuración fáctica del proceso, sino que habían concurrido 3 circunstancias especiales que llevaron a que el juez del concurso iniciara otra mirada sobre el tema. Y las realidades fueron las siguientes, que se trataba de un consumidor, pero no cualquier consumidor, sino un consumidor de vivienda. La vivienda, que ese es bien jurídico, que tiene unas connotaciones especiales, no solo en términos sociales, sino en términos del propio ordenamiento jurídico. Hay muchas normas tuitivas del derecho a la vivienda digna. Hay toda una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la protección de la vivienda. Pero además hay un fallo en firme del juez del consumo. Estos 3 elementos llevaron al operador concursal a concluir que para hacer efectiva la protección de estos consumidores, para que el trabajo del juez del consumo no quedara en la indeterminación absoluta, en la interinidad jurídica de si se producen o no sus efectos, era necesario morigerar el alcance del sistema de prelación de créditos. Y se hizo de la siguiente manera. Los consumidores de vivienda que hayan sido víctimas de un daño deberán, una vez que sus créditos hayan sido reconocidos judicialmente, ingresar a la primera clase después de los créditos laborales y de los créditos fiscales. Y esto no de manera antojadiza, es que en una situación de normalidad, cuando yo causo un daño, respondo con la totalidad de mi patrimonio frente a la víctima. Es decir, si se extrapolara esa situación al contexto concursal, se trataría de una preferencia general sobre el patrimonio del causante del daño, no de una preferencia especial como cuando hay prenda o hay hipoteca. De manera que
Esa es la razón, y por supuesto hay referentes internacionales sobre el particular. La ley concursal española establece que los acreedores involuntarios, de hecho, reciben el tratamiento de acreedores de primera clase y, en efecto, después de las deudas laborales y de las deudas fiscales. Hay toda una lógica que subyace en ese razonamiento. Con base en esa elaboración, entonces, en el caso particular, los consumidores que tienen un fallo del juez del consumo a su favor y en firme pasaron a ser graduados en primera clase. La regla, entonces, quedó contenida en los siguientes términos. Los consumidores de vivienda con un fallo a favor, que hayan necesariamente concurrido al concurso, por supuesto, porque el principio de universalidad exige que todos los acreedores se presenten al concurso. En caso de que sus créditos queden en firme, pasan a primera clase. Esa fue toda la regla, solo para consumidores de vivienda. Este auto, que fue el auto de 8 de junio de 2017, fue recurrido por los apoderados judiciales de los dos grupos de consumidores. Había unos consumidores con un fallo a favor y había unos consumidores con unos procesos en curso. Los dos grupos de consumidores recurrieron el fallo y ya vamos a ver los problemas jurídicos que se presentaron sobre el particular y que fueron resueltos por el operador concursal en sede de reposición. El primer problema jurídico era el siguiente. Está obligado el juez del concurso a aplicar directamente las órdenes contenidas en el fallo de segunda instancia del juez de consumo, aun cuando dichas órdenes sean contrarias al ordenamiento de la insolvencia. Y la respuesta es que no. La respuesta que se dio es no. No puede. Es jurídicamente imposible. El único competente para determinar el orden en que se pagan las deudas en una situación concursal es el juez del concurso, así como el único competente para determinar si se debe una indemnización por daños por productos defectuosos o por efectividad de la garantía es el juez del consumo, así como el único juez encargado de declarar la responsabilidad civil es el juez que conoce el caso y lo propio el juez del contrato. Es una norma sencillamente de aplicación de las competencias, pero además el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial contenía unas órdenes que eran imposibles de cumplir. Le daba la orden a los auxiliares de la justicia de que modificaran ellos la prelación y pagaran como gastos de administración. Los gastos de administración son los que se pagan de manera corriente, es decir, las deudas que se deban por gastos de administración, que son las que nacen a partir del inicio del proceso de insolvencia, se tienen que seguir atendiendo contra su vencimiento y no se pueden reorganizar ni se pueden llevar a una masa de liquidación. Entonces, cuando el tribunal dio la orden de pagar las condenas como gastos de administración, estaba convirtiendo en virtud de un provedido judicial una deuda concursal en una deuda por gasto de administración, cuando la propia ley dice es que gasto de administración solo es el que nace de aquí hacia adelante, es por la mera fecha de causación del crédito. Y eso es una definición legal y está contenida en el Estatuto de Insolvencia. Con la orden del juez del consumo de segunda instancia se transfiguró, se alteró la prelación de créditos. Y además les daba órdenes a los auxiliares de la justicia como si eso dependiera de ellos, como si la calificación de créditos dependiera de ellos, como si el acuerdo de reorganización dependiera de ellos. Y eso no es así, eso es ir en contra de toda la lógica concursal. Y en el primer auto se hizo la claridad. Es posible que estas incompatibilidades se den porque no es la misma lógica litigiosa el proceso binario entre consumidor-productor que un proceso universal en el que hay tantas partes cuantos acreedores haya. Y que una decisión que se tome respecto de uno de esos acreedores en un proceso no puede afectar a todos los demás que no participaron en ese proceso. Es un requisito mínimo del debido proceso. Este primer problema jurídico entonces se resolvió de esa manera. No está obligado el juez del concurso a aplicar a rajatabla las órdenes del juez del consumo. Porque, es decir,
El universo es absolutamente patético. El juez del consumo está en una disyuntiva. O le hace fraude a una resolución judicial o prevarica. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido? Es necesario armonizar. Es claro que los sistemas no se estaban comunicando. Es necesario armonizar las instituciones del consumo y de la concursalidad. El segundo problema jurídico, fueron 3 y ya estamos cerrando. El segundo problema jurídico fue: ¿puede el juez del concurso graduar a los acreedores involuntarios en primera clase sin que haya una norma que lo prevea? Es una objeción absolutamente razonable y esperable. ¿Usted de dónde está sacando que estos señores van a primera clase? ¿Cuál es la norma? En el caso particular, se hizo el análisis de acuerdo con el cual, en primer lugar, no es lo mismo fallar en ausencia de una norma que fallar en contra del contenido de una disposición expresa de una norma. En este caso, se trataba de una decisión sin un aparente fundamento normativo expreso, pero no contrariando ninguna otra norma. En ese caso hubiera sido imposible la solución que se dio. Y por otro lado, se recordó toda la gran tradición de creación jurisprudencial que han tenido nuestros jueces. Es que tampoco hay norma que regule todo el sistema de simulación de los negocios jurídicos, tampoco hay ninguna norma que establezca el daño moral para el momento en que empezó la línea jurisprudencial sobre el particular, tampoco hay una norma que regule el mutuo disenso tácito, tampoco hay una norma que regule la indexación de las sumas de dinero. Todo eso ha sido creación jurisprudencial. De manera que la alternativa según la cual debe esperarse el pronunciamiento del legislador para que el derecho se desarrolle, pues eso por supuesto es un problema filosófico muy grande y de grandes escuelas encontradas del derecho, pero es una opción intransitable, porque el derecho se mueve todos los días. Entonces, en este caso se hizo prevalecer una interpretación integradora del universo del consumo al universo concursal y una interpretación principalista de una profunda raigambre constitucional, y los argumentos constitucionales están incluidos en las providencias. No solo la protección efectiva al consumidor, que es una categoría constitucional, el consumidor tiene protección de fuente constitucional, sino también la vivienda digna. Y, por último, la eficacia de las decisiones judiciales como presupuesto del Estado social de derecho. Y el tercer problema jurídico que se planteó fue el siguiente: violó el juez del concurso el principio de igualdad de los acreedores al haber ordenado graduar a un grupo de consumidores en primera y al otro no. En ese caso se concluyó que no había tal violación de la igualdad, que no era lo mismo tener un fallo a favor del consumidor debajo del brazo que no tenerlo, que por eso los que tenían el derecho declarado a su favor debían subir a primera clase, pero que cuando los otros obtuvieran, si lo obtienen, los fallos a favor, pasan también necesaria y consecuentemente de quinta a primera clase. No puede haber excepciones. En ese caso entonces se dijo: no se viola la igualdad porque corresponde a situaciones jurídicas desiguales. A manera de conclusiones, 2. Primero, que la necesidad de eficacia de los fallos del juez del consumo, y ese, se los puedo decir yo, siempre fue un criterio orientador. Esa sentencia a favor del consumidor no puede ser para enmarcar. ¿Dónde queda entonces la protección efectiva del consumidor? Porque es que eso además puede generar el efecto económico o de economía comportamental de utilizar de manera oportunista el concurso para evitar pagarles a los acreedores, a los consumidores. Y esto pensando en los productores de bienes inmuebles. El concurso era un burladero perfecto. Resulta que los señores consumidores no tienen ninguna norma que les asigne ningún privilegio ni ninguna preferencia. Entonces eso daba lugar a que se utilizara el concurso, y así ha ocurrido en Colombia, así ocurría, para burlar a los consumidores a quienes se les pagaba de último. La necesidad de la eficacia de esos fallos del juez del consumo, la
relativa flexibilidad del régimen de insolvencia. Ahí hubo toda una elaboración sobre si es una configuración numerus clausus de causas de preferencia y de privilegio o si cabía la posibilidad de introducir algunas flexibilidades. Pero además los especiales intereses comprometidos, en este caso en particular, permitieron, y considero que es el producto final, tender un puente entre el sistema de protección del consumidor y el sistema de insolvencia, al menos en lo que se refiere a los consumidores de vivienda. ¿Por qué? Y esa es la segunda conclusión. Porque para que la protección de los consumidores en el contexto concursal sea más efectiva, sea más integrada, ajustada, articulada, si se quiere, es necesaria, por supuesto, la intervención del legislador. Es necesaria la intervención del legislador. En este caso en particular se tomó un riesgo. Y el riesgo se ha materializado, por supuesto. Acusaciones de prevaricador por un lado o de hacer fraude a las resoluciones judiciales por el otro. ¿Valía la pena tomar ese riesgo? Creemos que sí. Creemos que sí. ¿Es esta la solución definitiva? Por supuesto que no. Se necesita que el legislador diga que los consumidores tienen protección especial en el concurso. ¿Es este un mecanismo excepcional para proteger a los consumidores de vivienda? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ya no podrán ser los consumidores de vivienda burlados por el concurso de los constructores a partir de la vigencia de esta regla jurisprudencial. Y antes de terminar, dato adicional sobre el desarrollo de este tema. Esto está en infieri, está en desarrollo constante, permanente. Frente al auto que resolvió el recurso de reposición, algunos consumidores, a través de sus representantes judiciales, promovieron una acción de tutela. La acción de tutela le correspondió resolverla al Tribunal Superior de Bogotá, que fue el mismo juez del consumo en segunda instancia. Y el Tribunal Superior de Bogotá, con, en mi opinión, la mayor sindéresis, el propio juez del consumo de segunda instancia dijo: realmente el único competente para definir cómo se paga en la insolvencia es el juez del concurso. Ese fue el cargo preciso. Se están burlando de la orden que dio el juez del consumo en segunda instancia, señor juez de tutela. El juez de tutela, que en este caso es el mismo que profirió el fallo de segunda instancia, dijo no. No hay tal vía de hecho. En efecto, la asignación de competencia para determinar el orden de pagos es del juez del concurso. Ese procedimiento de tutela sigue en desarrollo, no sabemos qué va a decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, esperamos que sea consecuente con el fallo de primera instancia, pero si no lo es, se habrá perdido un gran esfuerzo para atender las necesidades de los consumidores de vivienda. Muchas gracias.